Gloria a Dios. Vamos a San Juan. Capítulo 2. Versículo 23, 24 y 25. San Juan 2, 23, 24 y 25. Jesús conoce a todos los hombres, es el tema. Jesús conoce a todos los hombres. Amén. Vamos a leerlo todos entonces, hermanos, en el nombre del Padre, Aleluya, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. aleluya. Bueno, yo ya oré, puede sentarse. Jesús conoce a todos los hombres. Qué impresionante saber que el Señor conoce a todos los hombres. Nosotros aquí hemos leído una palabra que literalmente dice que muchos creyeron. Aquí había mucha gente y Dios, el Señor, a todos los conocía. Qué impresionante saber cómo fue el relato, hermanos, cómo es el poder del Evangelio. Dice que había mucha gente en Jerusalén, pero muchos creyeron a la palabra que él hablaba. Qué impresionante es el poder del Evangelio. Lo que causa el Evangelio, el poder de la palabra. Cuando un corazón, hermano, es dispuesto a recibir la palabra, es impactante lo que Dios puede hacer con la palabra cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Es importante saber, hermanos, que cuando Dios manda la palabra y nosotros abrimos nuestros corazones, lo que Dios puede hacer con la palabra es impresionante. Pero aquí nosotros podemos ver también aquí otro elemento grande que describe estos versículos, que podemos ver también la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Cristo, la deidad de Dios. En el mismo Cristo se revelaba, porque dice literalmente que Él conocía a los hombres. Es decir, que el Señor los conocía, el Señor los conoce. ¿Cuántos creen que Dios lo conoce a usted? ¿Cuántos creen que Dios me conoce a mí? Y Dios sabe todas las cosas. Salomón dijo cuando estaba orando, dijo: pues tú, solo tú, oh Jehová, conoces los corazones de los hombres. Es decir, hermanos, que el Señor, el salmista decía allá en el Salmo 139, versículo 4: pues aún nos da la palabra en mi boca, he aquí Jehová, tú la sabes. Es decir, que el Señor conoce los pensamientos de los hombres, aún lo que hablamos, Él lo conoce. Cuando lo creen, hermanos, cuando lo creen que Él conoce. Y aún los mínimos detalles que nosotros hacemos o pensamos, Él lo conoce, lo sabe todo. Aún las mínimas cosas Él las conoce, sabe todo. Allá en el libro de Lucas dice que pues aún nuestros cabellos están contados delante de Él. ¿Oyeron eso? Aún nuestros cabellos, si es que tenemos más, aún nuestros cabellos están contados delante de Él. Es decir, que es impresionante que aún lo que está alrededor nuestro, Dios lo conoce todo. Aún nuestras mínimas situaciones que pasamos, Él las conoce. Entonces, hermanos, pero Él, gloria al Señor, también aquí está evaluando la fe de ellos, evalúa la fe de ellos. Y es impresionante saber, hermanos, cómo el Señor evalúa la fe de ellos también. Y es poderoso lo que nosotros acabamos de ver aquí, de que cómo el Señor conoce, cómo el Señor sabe todas las cosas, hermanos, sin que nosotros, hermanos, le digamos algo a alguien. El Señor ya lo conoce, como en este momento Dios sabe lo que usted está pensando. Y es impresionante cómo, hermano, el Señor sorprendía a muchos, hermanos, porque conocía los pensamientos de ellos. La omnisciencia de Dios, el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, es decir, que todo lo sabe. La poderosa omnisciencia de Dios. En una ocasión dice la palabra que
que estaban, gloria al Señor, queriendo poner a un paralítico encima de un lugar para que Cristo lo sanara. Y entonces unos murmuraron y dijeron: ¿Qué es este que dice que sana aún, que puede salvar, que puede perdonar pecados? Y conociendo el pensamiento de ellos, dijo el Señor, le dijo: ¿por qué cavilancia vuestros pensamientos? ¿Oyó bien eso? Ellos estaban murmurando, ellos diciendo en sí, pensando en sí. Ellos decían: ¿quién es este que tiene poder para aún perdonar pecados? Y el Señor inmediatamente decía que el pensamiento que nosotros lo sale de la mente, Él mismo lo capta, así, lo conoce. Qué impresionante eso, como Dios, ¿no? Dele palmas a ese Dios que tenemos. Lo que pensamos, la uno que nosotros maquinamos, Él lo conoce. Dice: ¿por qué cavilarse vuestros pensamientos? Le dice: ¿qué es más fácil decir a este: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate de lecho y anda. Y ellos dijeron después: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún perdona los pecados de los hombres? Y no solo eso, ¿qué voy a decir? Cuando aquel Simón el fariseo llegó y solamente pensó en sí y dijo: si este fuera profeta supiera quién es esta. Mira, así lo captó el Señor. Dele palmas al Señor, así lo captó. En los pensamientos. Es decir, que tengamos cuidado aún lo que pensamos. ¿Oyó bien? Aún lo que pensamos. ¿Y qué dirán entonces de los pensamientos malos, hermanos? ¿Qué dirán lo que pensamos nosotros muchas veces, hermanos? ¿Qué dirán entonces lo que nosotros pensamos? Lo que nosotros muchas veces lo tomamos en... Porque, hermano, de la abundancia del corazón dice la palabra que habla la boca. Y sabe que el Señor conoce todo lo que nosotros pensamos. Y a veces el Espíritu Santo lo contesta inmediatamente así. Y aún lo creemos. Y decimos: ¿y qué es esto? No, es Dios que lo haga. Pero aquí, gloria al Señor, impresionante es que había multitud. Y el Señor no se fiaba de ellos. ¿Sabe por qué no se fiaba de ellos el Señor? Aunque muchos creyeron en Él, pero el Señor no se fiaba de ellos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conocía su fe. Conocía a ellos, conocía la condición de ellos, cómo le buscaban a Él. Sí, porque en el capítulo 6 dice la palabra que le buscaban a Él. Porque Él, después de haber alimentado más de 5,000 personas, la Biblia dice que le buscaban a Él. Fueron a Capernaum a buscar y no lo hallaron. Y cuando lo hallaron, dice: Señor, ¿cómo llegaste aquí? El Señor no le sorprendió eso, porque el Señor sabe cómo llegar cuando lo cree. El Señor sabe cómo llegar y sabe cómo hacer, Él sabe cómo. Y le dijo el Señor: vosotros no me buscás porque me creéis y viste las señales, sino que me buscás porque le di de comer y los hacía. Porque el Señor los conocía a ellos, ¿por qué le buscaban? Y le dice el Señor: trabajen ustedes no por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual le dijo: os dará, porque a Él se le fue designado. Entonces ellos dijeron: ¿por qué podemos hacer entonces? Para poner las obras, para poner por obra los mandamientos del Señor. Ellos fueron sorprendidos por la respuesta y ellos le dijeron: pues entonces, ¿qué podemos hacer para poner en obra las obras de Dios? Y el Señor les dijo: y esta es la obra, que creáis en el Hijo de Dios. Denle palmas al Señor. Que creáis en el Hijo de Dios. Pero lamentablemente ellos no creían, hermanos, porque aquí podemos ver que la fe, gloria al Señor, que viene, gloria al Señor, salvadora, no es la fe solamente en creer. Es decir, que hay dos tipos de fe. La fe es una de que solamente se cree, pero hay otra fe también que es para salvación, la que viene por medio de creer en el Hijo de Dios viviente. Entonces, gloria al Señor, muchas personas creen, pero esa fe no es genuina lo suficiente para
poseer la salvación del Señor. Ellos creían, pero no era suficiente de depositar su confianza en el Señor, de caminar con Dios, de poner por obra sus enseñanzas y vivir una vida y confiar en el Señor que podía transformar sus vidas, sino que ellos solamente creían por lo que miraban. Si lo vamos a basar a eso, mucha gente que cree en Dios, pero no se salva, porque no tiene la fe suficiente para depositarla en el Hijo de Dios, y no viene a Dios, y no viene a Cristo, porque la fe no es suficiente para depositar sus vidas en el Señor. ¿Me está entendiendo? ¿O me debe entender? Entonces, si lo pasamos a eso, aún la prostituta cree en Dios, pero la prostituta no cambia, porque no tiene la confianza de depositar su vida en el Hijo de Dios y caminar en sus mandamientos y confiar su vida en el Señor. Pero ¿cuántos hemos confiado en el Señor? ¿Cuántos hemos confiado en el Hijo de Dios? ¿Cuántos hemos depositado la confianza en esa fe que nos mantiene firmes? Pero ellos no tenían esa fe suficiente. Entonces esa fe es nula, una fe solamente que en Dios, porque creer no basta. Ese es el primer paso. Porque creer todo el mundo cree, aún el diablo, que el Señor lo reprenda, cree y tiembla. Sí, porque así dice Santiago, que aún el diablo cree y tiembla, pero es rebelde. Y ya está preparado un lago de fuego para él, y que el Señor lo reprenda, dije, que el Señor lo reprenda. Es decir, déle palmas al Señor, por si se la va a dar. Si no, no le da palmas a él. Cuando creen que Él está aquí, hermanos. Entonces, hermanos, esa fe es una fe vana. Es una fe tambaleante, pero el Señor que solamente, hermano, apercibe, pero no convierte. Y el Señor lo que le recriminaba a ellos, que ellos no tenían una fe genuina para servir al Hijo de Dios, para seguirle. Y aquí podemos ver unos elementos que nosotros nos pueden ayudar a tener una fe genuina, que no basta solamente en creer en Dios. Ese es un paso. Lo que Dios quiere establecer en nosotros, el reino de Él en nuestros corazones, para que nosotros le sirvamos a Él de todo corazón y con toda nuestra alma y vivir para Él. Pero ellos vivían una fe ficticia, que solamente era una fe movible, porque esta misma gente que creyó en Él, esta misma más adelante, lo crucificaron a Él, y por eso el Señor no se fiaba de ellos, porque los conocía y sabía qué clase de vida tenían ellos y vivían ellos y cómo veían a Él. Aleluya. Es impresionante. Mucha gente, hermanos, se deja llevar por emociones, y aparentemente podemos nosotros ver que sigue a Dios, pero la fe de ellos no es una fe genuina, porque hay gente que es movida a emoción solamente. Aquella fe, la que es valorada por la fe, que es genuina, la fe salvadora, es aquella en la cual usted se permanece firme, y usted no tiene fuerza, pero usted se mantiene firme, y usted se enferma, pero se mantiene firme, y usted se siente atribulado, pero se mantiene firme, y la barca tiembla, pero usted se mantiene firme. Esa es la fe genuina, una fe que es inconmovible. Esa es la fe. La fe no es aquella que usted ve un milagro, que se convence y después, otro día no creían así. Esa es emoción. Sí, porque hay personas que siguen al Señor con milagros. Hay una profecía, varón, ahí no vuelven a congregar porque ahí no se mueve a Dios. Esa es la fe. Aquí es, si le habló Dios, gloria al Señor. Si siento a Dios, gloria a Dios. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que sirvieron y creyeron. Esa es la verdadera fe. Dije, esa es la verdadera fe. Que usted no vea, que usted lo sienta, pero usted tiene fe de que usted va a ver al Hijo de Dios. Y no lo buscamos por lo que vemos o por lo que obtenemos, sino que lo buscamos porque creemos en el Hijo de Dios, que Él vino al mundo y recibimos su salvación. Esa es la fe. Pero ellos no. Ellos vivían de una manera literal que solamente veían y
cuando hacía milagros creían. Pero cuando el Señor les tocaba, ¿verdad? Entonces se enojaban con Él. Y muchos se iban. Y en una ocasión Pedro le dijo: Señor, todos están huyendo. Dura tu palabra. Porque aún sus discípulos dicen que ya no le seguían. Aún sus discípulos. Pero hubo uno que es como usted y yo, que dijo: Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Mire qué fe! Hermano, al que venga la exhortación, usted puede decir: ¿pero a quién iremos? Al que venga la exhortación, al que venga la palabra como venga, usted dice: ¿pero a quién iré? Si solo Él tiene vida eterna, si solo Él tiene la salvación. Denle palmas al Señor, pues. Esa es la fe. El Señor busca fe. El Señor busca en nosotros que haya una fe genuina, que le sirvamos al Señor, no por lo que nosotros podamos obtener de Dios, sino por la convicción que el Señor puso en nuestros corazones de que un día nos llamó el Señor para que nosotros seamos salvos. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos a permanecer, vamos a seguir en este camino. Y el que en la barca vengan las tempestades, como aquellos que venían aquella tempestad, pero ellos no se movieron. Aquí vino la prueba, las circunstancias, la enfermedad, pero ellos no se movieron, ellos siguieron. Y el Señor apareció, porque el Señor los conoce. Entonces, qué impresionante. Aquí podemos ver que el Señor, hermano, todo lo sabe. Pero entonces, la pregunta sería que esta mañana: ¿cómo es nuestra fe entonces? ¿Cómo es nuestra fe entonces? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe entonces? Porque no es, hermanos, lo que muchas veces nosotros podamos actuar o podamos, hermano, ir a una iglesia o no, eso no basta, eso es parte del proceso. Pero lo que Dios valora es cómo está nuestra fe, cómo está fundada nuestra fe. Todo aquel, dice la palabra, que considere y escucha mis palabras, me compararé con aquel hombre que fundó su casa sobre la roca. Y vinieron tempestades, y vinieron vientos, y aquella casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es una fe genuina, una fe que no cae, una fe que no desvanece, una fe que siempre se mantiene firme. Y esa es la fe que trae virtudes. Por eso dice Pedro: vosotros pues, poniendo toda diligencia, añadid pues a vuestra fe virtud. La fe tiene virtudes. Añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están con nosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de la fe. Porque cuando nosotros tenemos claro y tenemos la fe, las virtudes son los atributos de lo que usted cree, los atributos de la fe. La fe tiene atributos que son un dominio propio para seguir adelante. Que no somos tambaleantes porque conocemos la palabra, tenemos fe, la que no vemos, pero tenemos fe porque estamos fundados en la palabra, en el conocimiento del Dios del cielo. Denle palmas al Señor. Y no somos movidos como barquitos de papel, que viene cualquier cosa y los mueve y los descargamos. ¿Sabe que hay personas que son como osos? Vos pones esta comparación, no son osos, pero se tienen un parecido a los osos, que los osos en el invierno 6 meses están encuevados y 6 meses salen. ¿Sí? En el tiempo del invierno ellos pasan encuevados, pero cuando viene el verano salen a cazar, y eso es siempre. Entonces hay cristianos que se ven solamente, que aparentemente sirven a Dios un tiempo y después se descarrían, después vuelven para atrás. Pero esa no es la fe que Dios quiere. Dios no se fía a esas personas.
Porque Dios ha puesto una cierta confianza en aquel que le sirve. El Señor le dice aquí a los 12, vosotros no sois mis discípulos, vosotros sois mis amigos. Si así es lo que yo digo, eso se llama confianza, confiar en ellos. Vosotros no sois mis discípulos, porque el discípulo no sabe lo que el maestro hace. Vosotros sois mis amigos, y hacer mi voluntad y lo que yo digo. Eso es depositar una confianza. Dios ha depositado en nosotros cierta confianza, en que Dios confíe que nosotros no le vamos a fallar. Dios se fía de aquellas personas que son fieles, de aquellas personas que son idóneas, de aquellas personas, hermanos, que están convertidas al Señor, y Dios sabe lo que ha depositado en ellos, y no les van a fallar. Dios que los conoce. Pero una persona que se desborona cualquier ratito, cualquier cosa, son de doble ánimo. Sí, el hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todo lo que él hace. Es inconstante, de doble ánimo. Un día está bien, un día está mal, un día viene a la iglesia, un día no viene. No, está constante. Un caminar constante, una constancia. Que no tengo fuerza, pero yo voy a la iglesia. Que estoy desanimado, varón, pero voy a la iglesia. Que estoy cansado, varón, pero voy a la iglesia. Que estoy enfermo, varón, pero voy a la iglesia. En una de esas Dios me sanó, alabado sea Dios para siempre. En una de esas Dios me glorificó. En una de esas Dios me fortaleció. ¿Por qué? Porque Dios ve la fe tuya y la mía como es. Sí. Dios evalúa la fe. Evalúa lo que es lo genuino, Él lo valora. Aquella mujer samaritana dice la palabra que fue a Samaria. Y aquellos hombres llegaron, fueron impactados. Y dieron una fe genuina que ellos dijeron: mujer, no solamente creemos en el Hijo tuyo, sino que creemos ahora, porque ahora sabemos lo que Él hace. Y le pidieron al Señor que se quedara con ellos unos días. Y se quedó el Señor con ellos, porque el Señor conocía la fe de ellos. De las palmas, el Señor se quedó con ellos unos días. Porque ellos declararon esa fe. ¿Cuál es entonces la fe salvadora? Aquella fe que dice Romanos. Dice: y esta es la palabra pues que predicamos, que en tu boca está la palabra. Que si confesaras con tu boca, oyó bien, que Jesús es el Señor, hermano, y que nosotros confesemos que Dios levantó a los muertos, seremos salvos. Cuando una persona confiesa, hermano, con su boca y cree en su corazón para justicia, hermano, porque con la boca se confiesa para salvación, y usted confiesa su pecado y usted camina en el Señor, esa es la fe genuina. Pero ellos no confesaban, ellos solamente le seguían al Señor. Porque hay muchos amigos que siguen aún en las redes sociales, ven cultos, van a las reuniones familiares, ¿sí o no? Pero no se salvan. Porque no han puesto ellos una fe genuina de confiar en el Señor. Y usted les hace llamado y usted dice: venga, Señor, hermano. Y dice: no, lo voy a pensar. ¿Sabe por qué? Porque la fe de ellos no es una fe genuina. No tienen la fe suficiente para creer en el Hijo de Dios. Entonces, qué impresionante es, hermanos, cómo el Señor, hermano, valora nuestra fe. Y cómo el Señor ve, hermano, nuestro caminar. Y cómo el Señor, hermano, se fía de aquellas personas, hermano, que depositan su fe en el Señor. Porque Dios sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar. Dios sabe lo que usted es. Dios me conoce a mí. Dios sabe el termómetro que usted y yo tenemos. Dios sabe si estamos fríos, o heladitos, o tibios, o ya nos vamos a descargar. Dios lo sabe. Entonces, pero Dios, de eso, de lo que usted tiene y yo tiene, o yo tengo, de eso el Señor va a formar una fe genuina. Y esa fe se va a formar cuando nosotros, nuestras convicciones, están firmes en el Señor. Y eso es lo que Dios buscaba en ellos, y no la harían. No la harían. Entonces el Señor conocía los pensamientos de ellos. Entonces, al pensar todo este mensaje, yo me pongo a pensar y digo: entonces, ¿qué fe entonces nosotros tenemos?
La fe no es aquella que solamente nosotros danzamos el fin de semana y el lunes estamos descargados. Eso no es lo que Dios quiere. Porque es fácil divertirse el fin de semana y el lunes pues andar como mundano. No importa la oración, dejamos la Biblia, dejamos la palabra, dejamos el trabajo del Señor. Y después el domingo me pongo el chaleco, voy para la iglesia otra vez. El Señor los conoce. El Señor sabe cómo somos. Entonces, el Señor los conocía a ellos. Y por eso el Señor no se fiaba de ellos. Entonces, pero Dios lo que quiere, hermanos, lo que requiere el Señor es que usted y yo estemos cimentados. Que haya firmeza en nosotros, hermanos. Y que no caduquemos en lo que Dios los ha llamado. Y que sirvamos al Señor de una manera genuina. Ellos no eran genuinos. Porque ellos traicionaron al Señor. Este mismo grupo, porque ellos pidieron a Barrabás, lo pidieron y crucificaron a Cristo. Pero qué impresionante que el Señor ya los conocía a ellos. El Señor, hermano, los conoce a todos nosotros como somos. Y sabe que hermano, lo tremendo es que el Señor sabe, hermano, hasta dónde nosotros podemos soportar. Hasta donde nosotros podemos, el Señor, de una manera caminar. Porque no es cierto que el Señor conocía aún al que lo iba a traicionar, lo conocía. Conocía a aquellos que le iban a seguir, los conocía también. Y en una ocasión el Señor le dijo en la noche: vosotros lo vas a afligir. Se van a hacer amedrentados ustedes. Y esta noche ustedes se van a impactar de lo que va a pasar. Pero vino uno y le dijo: Señor, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Si es necesario morir, voy a morir por ti, Señor. ¿Y cómo se le conoce? ¿Cuándo lo que hay que se le conoce? Ya las conoce a todos. Aleluya. No es cierto que la gente dice: hoy sí, varón, hoy sí, varón. Hoy sí, varón, hoy sí voy a buscar a Dios, hoy sí, varón, hoy sí, hoy sí. Hoy sí voy a buscar a Dios, hoy sí me defino. Y después, ¡guau! Eso le pasa a todos nosotros. Hoy sí voy a la iglesia, ella empieza a ver a hermanos, ella empieza la vigilia, ella empieza la matutino, pero después, ¡guau! El Señor sabía eso. Pero lo cierto te digo, Pedro, que no ha cantado el canto 3 veces cuando tú me negaste. No, Señor, ¿cómo vas a pensar eso? Sí. Y tal pareció que esa palabra, pero usted la sabe la historia. Qué impresionante, hermano, saber que el Señor ya sabe, pero ha depositado en nosotros algo para que nosotros, hermanos, prosigamos, y es la fe. Y esa fe hay que cuidarla. ¿Cuánto lo creen? Esa fe hay que abonar esa fe, para que nuestras visiones sean fuertes en el Señor. Y aquel que tiene esa fe fundada, pasó un año, sigue adelante. Pasó 2 años, sigue adelante. Vinieron 5 años, sigue el mismo. Vinieron 10 años, es el mismo. Vinieron 20 años, es el mismo. Tiene 30 años, es el mismo. Tiene 50, si son viejitos, es el mismo. ¿Por qué? Porque está fundado en la fe, en vida, en Dios. Aleluya. Y al que le pusiste, le dijeron: no vayas hoy, amor. Le dice: cállate tú, yo me voy. Pero aquella que no tiene la fe genuina, apenas él se quedó, se queda también, yo me quedo, hasta se compone. ¿Dónde está esa fe? Si yo abogo, yo sin honores, ¿dónde está la fe entonces? Esto es individual. Sí, esto es individual. Y aunque no lo guste, pero es individual. Yo no voy a contar con mi esposa, ni a contar de mí. No. Ni aún de mis hijos cuando tienen uso de razón. No. Ellos van al cuento. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad individual de fomentar esta fe, porque esta fe nos va a llevar al cielo. Si es que queremos ir al cielo, de la palma al cielo. Si es que queremos ir al cielo. Entonces, ¿qué dice? El último dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues
usted sabía lo que había en el hombre. Cada uno de nosotros tiene su propio testimonio. Usted y yo, no es necesario que digamos, no, pues yo soy cristiano. No. Por sus frutos os conoceréis. ¿Cómo se puede identificar a un cristiano? Por lo que se viste, por lo que él hace. No. Suena como usted lo puede conocer. Usted ya sabe, el pastor siempre es marcable en esto. Y dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces, esto es lo que va a conllevar, hermano, a una persona que da testimonio por sus frutos. Pablo le dice a los corintios, vuestra carta son vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sos carta de Cristo, conocida por Dios, no por los hombres. Porque Dios nos conoce a nosotros somos testimonios, somos una carta leída. Y no es necesario que tú mismo des testimonio, porque dijo Cristo, yo no doy testimonio de mí, otro es el que da testimonio de mí. Es otro. No es necesario que usted le ande con una pancarta y decir, miren, soy cristiano. No, hermano. Es por lo que nosotros los conducimos, por lo que hacemos, por nuestros frutos os conoceremos. Por los frutos. Entonces, y ese testimonio es verdadero. Porque el testimonio verdadero es aquel que es aprobado por Dios y no por los hombres. Aleluya. Ese es. Y no hay necesidad de que nosotros, hermanos, impresionemos a alguien. No. Lo que nosotros vivimos o cómo lo conducimos, eso es lo que nos va a llevar a un verdadero testimonio. Primera de Juan dice, capítulo 5 dice, el que tiene el testimonio, el que cree en el testimonio de Dios, tiene el testimonio de sí mismo. Pero el que no cree a Dios es un mentiroso, porque no ha creído el testimonio de que Dios ha dado acerca de su vida. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio testimonio de lo que Dios los ha dado, los ha llamado. No es cierto que usted tiene un testimonio como Dios le llamó a usted, como Dios lo encontró, cómo es usted y cómo es bueno. Ese es el testimonio aprobado de que Dios ha cambiado su vida, de que Dios ha cambiado mi vida. Ese es el testimonio verdadero, porque eso es las marcas de un cambio. Ese es el testimonio. Porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio de que Dios los ha cambiado. Si es que Dios los ha cambiado. Digo, si es que Dios los ha cambiado. O no, porque Dios es veraz. Para con todo hombre mentiroso, lo que nosotros somos imperfectos somos nosotros, pero nosotros, la obra de Dios se va a perfeccionar cuando nosotros dejamos que Dios obre con nosotros. Y diciendo eso, vamos a tener testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen que Dios los conoce, hermano? ¿Cuántos lo creen que Dios los conoce a todos? Dios los conoce a todos. Y Él está esperando que cada uno de nosotros, hermanos, produzcamos una fe genuina. Esa fe, hermanos, que los va a impulsar a tener firmeza. Esa es esa fe. Esa fe que nos va a traer a nosotros una solidez en nosotros. Que vamos a estar plantados, hermanos, y cimentados en lo que nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. No como aquella fe, hermanos, que habla en la Biblia de que el sembrador salió a sembrar. Y una parte que cae en camino, otros los espinos. Y los espinos crecieron y labraron, pero hermanos, otros cayó por la tierra y creció y dio su fruto. Pero ahí hay varias partes de fe que no fue genuina y unas que sí era genuina. Pero aquella que era genuina, aquella que cayó en buena tierra, la que espero que hoy haya caído en buena tierra. Aquella fe que dio su fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa fe es la que nosotros tenemos hoy. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen en esa fe? La que da frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, hermano, ¿qué bendición es? De que somos visualizados por Dios lo que hacemos. De que somos, gloria al Señor, espiados por Dios. Y el Señor los valora. Y cada día los evalúa nuestra fe, cómo nosotros caminamos. Y el Señor ha fiado en nosotros cierta confianza. Y quiere que nosotros no le faltemos. Ellos no le faltaron.
Porque este mismo grupo le entregó al Señor y lo crucificaron. Pero hubieron unos también que su fe fue genuina, como la fe de Nicodemos. Que Nicodemos, aunque era un hombre religioso, pero él se convirtió al Señor. Y Nicodemos tuvo sus convicciones y le creyó al Señor. José de Arimatea lo entregó, pero el Señor después va a sacar el cuerpo de Jesús, pero él creyó también. Y esa fe fue genuina. Y ellos están escritos acá porque ellos le creyeron al Señor. Y su fe es genuina. Y ellos fueron contados y por eso están escritos acá. Entonces, ¿cómo nosotros entonces, en nuestra fe, cómo nosotros queremos ser vistos por Dios? Que el Señor confíe en nosotros. Que el Señor confíe en nosotros. Que el Señor confíe en lo que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, mi pregunta sería para terminar hoy: el Señor ha confiado en lo que Dios te ha dado. Y el Señor confía que nosotros vamos a seguir adelante. Dios nos conoce. Dios sabe nuestras circunstancias. Dios sabe lo que estamos pasando. Dios sabe nuestros procesos. Pero el Señor lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una cierta solidez para llevar a cabo lo que Dios nos ha dado. Porque Él confía en nosotros. Que no le vamos a defraudar. Porque Dios ha fijado cierta confianza en nosotros, que nosotros no le vamos a fallar. Dios evalúa la familia, se evalúa a cada uno de nosotros. Pero hay personas que Dios, hermano, ha fijado mucho y lo han defraudado. Digo, lo hemos defraudado. Dios nos ha fiado tantas cosas. Los ha fiado de privilegios, los ha confiado de confianza, nos ha dado conocimiento, conocemos la verdad. Pero esa verdad misma lo va a juzgar. Porque el conocimiento también lo va a llevar a que también nosotros seamos juzgados por lo que nosotros sabemos. Porque la Biblia dice que por sus palabras seremos justificados, pero por las mismas palabras también podemos ser condenados. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, al pensar en este mensaje, yo pienso de que nosotros tenemos esta mañana de evaluar nuestra fe cómo está delante de Dios. ¿Será que Dios fíe en nosotros o hemos defraudado a Dios con nuestra fe? ¿O cómo está nuestra fe? ¿Será que nuestra fe ha caído, no es como antes? ¿O la fe hoy está más ferviente? ¿O hemos crecido en nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Porque la Biblia dice que Dios ha repartido la fe, ha repartido a cada uno nuestra fe. Una cierta porción de fe ha sido repartida en nosotros. Eso dice Romanos 12. Y todos tenemos fe, pero esa fe tiene que ser cultivada cuando nosotros estamos firmes en el Señor. Y hay firmeza. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es la firmeza? Que no importa lo que sea, voy a estar en la iglesia. Eso es firmeza. Que no importa cómo sea, voy a la iglesia. Allí estoy metido. Que tengo problemas, pero estoy en la iglesia metido. Que venga lo que venga, pero no sigo adelante. Hay problemas, pero estoy en pie, varón. Pero estoy en circunstancias, estoy en una prueba, pero estoy en pie, varón. Pero ¿saben qué? Si voy adelante, ahí estoy, varón. Estoy enfermo, pero sé que un día Dios me va a sanar. Ahí estoy, varón. Esa es la fe. ¿Cómo está nuestra fe entonces esta mañana? ¿Cómo está fundada? ¿Cómo es nuestra fe? Yo creo que esta fe hoy se va a crecer. Porque la palabra da su fruto, y el fruto es porque nosotros crezcamos. Es la palabra que Dios me ha dado. Dios les diga a todos, póngase de pie. Todos queremos una fe genuina, todos queremos servirle al Señor, todos queremos amar. ¿Cuántos queremos servirle al Señor con amor? Todos queremos eso, hermano. ¿Por qué no le pedimos al Señor